Pero bueno, continuemos. Entonces lo que hicimos fueron jugar con física. Hicimos eso, hicimos lo del Rider Force. Ya, me faltó usar algo que se llama thruster, que es un cohete. Si fijan, tiene un cohete. Y el cohete se coloca, vamos a ponerle aquí en el cono también, vamos a echarle al cono. Pero tenemos que ponerle, no, la posición del cono, paste. Se me fue cualquier lado. Porque está, tiene que estar en cero porque está atachado con. ¿Ya? Y fíjense que tiene una flechita. Esa flechita, yo al rotarlo, me dice hacia dónde quiero aplicar una fuerza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pongámosle menos 30. Bueno, y esto lo vamos a borrar para que. Bueno, lo vamos a dejar aquí para que no moleste. Y estamos con Physics Thruster. Decir, veamos qué pasa. No pasa nada. Ya no está activado. Ponerle auto activate. Tiene desactivado. Tampoco. Veamos si siendo muy poco. Pongámosle 5000. A ver qué pasa. Sí. ¿Por qué se va para allá? No tengo idea. Porque claro, esta fuerza es como que fuera una propulsión. Entonces, por ejemplo, yo quisiera poner un cohete. Por ejemplo, un cilindro. Vamos a poner esto un cohete. Y le pongo un thruster. Solo tachamos el cilindro. ¿Cómo se llama este? Con Y. Attach to cylinder. Le ponemos en 0 y le ponemos 1000. Si queremos que suba con un cohete, lo que tenemos que hacer es ponerlo hacia abajo. Y no tiene física. Un poco. El autoactivate parece que nos falta, profe. Tiene razón. Muchas gracias. Y el autoactivate. Ya, ahí como que intenta tirarlo, pero esto es muy pesado. Pongámosle. Están 100.000. Ya, fue muchas veces. Pongámosle 200.000. Igual es harto, ¿no? Y sí. No. Bueno, si quieren hacer alguna simulación de alguna nave, ya saben cómo hacerlo.
Me acordé que hay unos juegos en el VR que uno puede tener como fuegos artificiales. No sé si lo han jugado. Y justamente uno presiona, como que le tira la cuerda o lo prende, siente la mecha, lo suelta y se va como un cohete. Es igual entretenido. Pueden hacerlo de esta forma. Y con 100.000 no le da, que raro. Es harto para hacer un simple. Dice, no recordemos que igual tiene gravedad, por lo tanto hay una fuerza hacia abajo. Si no le ponemos gravedad, es a ir rapidito. Mm, Ya, son componentes de física. Em, bueno, también le había hablado de que podíamos hacer alguna forma para poder agarrar objetos. ¿Se acuerdan en The Watchmaker? Alguien lo jugó, espero que sí. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. De qué forma poder agarrar algún objeto. Se fijan ahí el personaje, selecciona con objeto y lo mueve. ¿Ya? ¿Se entiende? También, por ejemplo, si ustedes quieren agarrar algún objeto, por ejemplo, en un juego de primera persona, yo quiero agarrar una llave o colocar, no sé, agarrar una vela, lo que yo quiera, pero que esté como acorde a mi cámara, también se puede hacer de esa forma, de esta forma. ¿Ya? O que algo levite en un lugar determinado, como ustedes quieran. Por ejemplo, quiero que al apretar un botón se mantenga en esta posición, exacto. Entonces como que yo lo tacho a eso. Y después lo suelto y cae. ¿Ya? Bueno, eso lo manejamos en el personaje. Entonces vamos al personaje, ya que escribimos Physic Handle. Este es el componente para agarrar cosas. ¿Ya? Physic Handle. Y aparte vamos a poner una escena solamente para dentro de la cámara, solamente para decirle dónde queremos que se coloque el location, para decirle dónde queremos que se coloque el objeto en cuestión, ¿vale? Ya, entonces para agarrar cosas vamos a hacer un input de tipo action mapping que le vamos a llamar drag era agarrar, ¿no? O drop. Drag. Drop sería soltar. Soltar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un drag y un drop. Y vamos a usar el mouse, puede ser. Y aquí sería el right. Tendremos que hacer el mismo. Drag, drop. Porque si está activado lo vamos a agarrar, si no lo soltamos. Creo que sí, ya. Entonces vamos a colocar acá un custom event que se llame drag
y otro que se llama drop. Custom drop. En realidad podríamos hacerlo directamente, porque ocupamos el release drag drop, el evento que acabamos de crear. Entonces si lo tocamos drag, si lo soltamos es drop. Ya, primero vamos a obtener una variable que se llama getPlayer Camera Manager, que me va a mostrar la cámara del personaje. O sea, voy a hacer la referencia a esta cámara. ¿Ya? Luego voy a tener un vector hacia adelante. A ver, porque lo que tenemos que hacer primero es hacer un ray tracing desde mi cámara, es decir, desde mi cámara hacia el objeto que yo quiero agarrar. Ya en el caso de Watchmaker nosotros le pusimos una mirita justo en medio de la... Sale, loco. Justo en medio de la pantalla. Entonces con eso nosotros apuntamos qué objeto queremos agarrar. Y además también le pusimos un outliner para marcar el objeto que estamos apuntando. Entonces lo que vamos a hacer es un raycast. Primero vamos a obtener el getActorLocation, que va a ser el punto donde está la cámara, y vamos a colocar un getActorForwardVector para tirar un vector hacia adelante, es decir, donde estoy mirando yo, que tire hacia adelante un rayito, ¿ya? O que tire un vector hacia adelante. Ese vector hacia adelante en general es un vector uniforme, por lo tanto vale 1. Así que si lo multiplicamos por un entero, unos 3000, va a decir desde el punto donde está el personaje hacia adelante 3000 veces. Y acá trace. No sé si alguna vez les dije, le hablé de los trace by channel, que son para hacer raycast. Bueno, si no, hay una línea que uno dispara, el line trace by channel, que uno puede tomar una línea de un punto a otro, pero a mí me gusta usar la esfera. Trace by channel. Creo que lo había escuchado, pero para simular como colisiones en juegos de pelea, así. Como por ejemplo cuando hay un arma, algo así. Ya lo que es un ray tracing, que es un rayito de un punto a otro. Ya, a lo mejor ustedes ray tracing lo han escuchado más por el tema del rebote, de la iluminación o del reflejo. Para hacer los golpes en lo que es la IA, yo ocupo los Sphere 3 Trace. Le hago un socket a la IA nomás y que haga un trace alrededor del puño, por ejemplo. Ya, claro, sí. Entiendo. Es algo como... Voy a comprar una tableta de dibujar un poquito más bonito. Entonces tú pegas un golpe, aquí, ¡pa! Tú lo que haces es crear como una especie de... como algo así, que va de este punto hacia adelante. Sí, pero de hecho lo agarro en el socket del puño. Entonces ocupo el hueso, al hueso le pongo un socket
y lo genero ahí. Entonces queda justo en donde está el puño del mono. Algo así. Sí. Ya. Sí, puede hacerlo así, pero también podría hacerlo con una cápsula, ¿no? O con una Sí. esfera. Por lo Sí, que de hecho quería ver qué era más eficiente. ¿Lo tiro con una simple colisión o el trace? es que el trace lo que hace es que tú, desde un punto a otro, tú tiras una línea. Bueno, como les dije, a mí me gusta usar más la cápsula porque es más grande, más seguro. ¿Ya? Pero lo que hace es más que nada de un punto a otro tirar una línea y revisar con qué objeto choca. Y ahí se queda el esto. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es un Sphere Trace Channel, que es lo mismo que la línea, pero tiene un radio. Pongámosle 20, por ejemplo. Entonces lo que yo voy a hacer es que vaya desde la cámara, ¿ya? Jet Actor Location, hasta un vector que está hacia delante de la cámara por 300, por 3000. ¿Ya? Acá ustedes pueden ver el draw de backtype, que significa dibujar el tipo o cómo queremos dibujar el tipo de bug para poder verlo. Aquí dice none, o sea, que no se dibuje. El for one frame, que significa que se coloque y se va. For duration, que dura unos segundos. Y persistente, que queda siempre. Yo ocupo el for duration porque no me molesta tanto. Si fijan, de aquí de mi cámara, no del personaje, desde mi cámara, yo tiro un rayo de un punto a otro. ¿Ven? Mi cámara está ahí, que es la cámara del personaje. Y si fijan, queda en verde, abajo. Significa que colisiona con algo. Ya ahí está en rojo porque no colisiona con nada. Creo que 30.000 es mucho. O 3.000 es mucho. Como 300, ¿no? Sí, eso está, creo que está adecuado. A ver si quiero tomarlo acá. No, muy poco. 1000. Ah, esto es. Tengo que sumar la localización, pues si no, no sé. Nunca va a ser. Esto es vector con vector. Y sí. Por ahí va, ¿no? Si fijan ahí ya le estamos chuntando la cajita. Ya, pero como yo soy más asegurado, vamos a colocarle acá 50. Para que el radio sea mayor y sea más fácil achuntarle. Ahí sí. Le achunté apenas, pero le achunté. Como les digo, ahí uno después le pone una referencia como una mira o algo así. Ya. Tenemos entonces esto. Ahora lo que tenemos que hacer es que identificar con qué chocamos. Entonces, desde load hit hacemos un break para obtener los resultados. Y acá aparece un montón de información acerca del objeto con que chocamos. Es decir, que si chocamos con algo, esa información va a estar acá, en el load hit. ¿Ya? Ahora recuerden siempre que tiene que estar este ignore self, o si no va a chocar conmigo mismo. Ya. Primero que todo tenemos que decir que el hit actor, perdón, el hit component con el que chocamos, tiene que ser de tipo físico, porque es el que queremos levantar. Entonces preguntamos
y simulating physics. Hacemos un branch, o si no, no lo puedo mover. Y también yo siempre le coloco acá un si es válido, para que no me lo comparen con cualquier tontera. ¿Es válido? Sí. ¿Es físico? Sí. Creo que con estos dos estamos bien. Y ya lo que tenemos que entonces colocar es que en el handle, que significa que es el componente que voy a tomar el objeto, le ponemos grab component at location, es decir, toma el objeto en la posición que yo te diga. Physics handle. ¿De qué componente queremos tomar? El que agarramos recién. Y esto es... Y deberíamos colocárselo a esto, me imagino. Location. Set actor location. Get location. Get goal location. Entonces lo que le estoy diciendo es que agárrelo de forma con el physics handle. ¿Qué quiero agarrar? Lo que tengo acá, y debiera dejarlo aquí en el location, ¿cierto? A ver, probemos qué pasa. Si quiero agarrar, por ejemplo, este cubito. Simulate physics. Quiero probar algo. No resulta. No debería hacer eso. Y physics handle está activo. Ah, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Lo que me falta es colocar un tick. Eso me falta. Porque yo la posición tengo que estar actualizándola cada rato. Entonces esto no va aquí, porque acá yo le digo la posición del get location, servo location. Digo que el objeto, la posición del objeto tiene que estar en el physics handle. Sí. Y acá ocupo el location, este. Porque tengo que, porque el handler tengo que llevarlo a la posición que yo quiero. Entonces ponemos el physics handle y le colocamos set target location, es decir, la posición del la posición del handler, y acá le digo quiero que me lo lleve a la posición get goal location.
Ahí debería funcionar. Entonces lo que estoy haciendo es enviar un trace desde la cámara donde estoy mirando. ¿Y por qué es importante la cámara? Porque la cámara la puedo rotar. Ya, no tiene que ser del personaje. Desde la locación hasta un vector que vaya de la cámara por 1000, ya lo sumo para que vaya de este punto, del punto de la locación hacia 1000 hacia adelante. Hago un trace start end, luego hago un hit result, que lo que hago es obtener el componente, reviso si es válido, que eso generalmente es bueno hacerlo. Aquí también podríamos hacer una validación de que si el trace channel arrojó un resultado. También podríamos agregar esto para irnos a la segura. Ya, entonces tiene que arrojar un resultado, haber chocado con algo, y ese algo tiene que ser físico. Si es así, entonces lo que hacemos es que en el handle, que es como una manito que va a agarrar algo, le voy a añadir la posición del objeto que agarró y el componente que agarró. Y luego de eso yo voy a decirle que si está en un... todo lo que esté en un physics handle, yo lo voy a tirar a la locación del mundo que esté. Ahora, este location está acá, está en medio. Entonces me gustaría que esté, no sé, un poquito más arriba, para cuando yo la agarre quede ahí. Esto recuerden que va en la posición, dependiendo de la posición de la cámara. Y si es que si yo la cámara la roto, por ejemplo ahí, lo que va a hacer es que este location también va a subir, ya porque está aquí atachada la cámara. Y es lo que queremos. Lo probemos ahora. Ahora debería funcionar. Sí, excelente. Y entonces yo puedo, el cubito se va a mover en la posición, o sea, dependiendo de la cámara. Ahora quizá me quede un poquito más, un poquito cerca. Ya. Entonces cualquier objeto que tenga física, voy a poder agarrarlo. Por ejemplo, esto. Está divertido. Creo que agarré la segunda pelota. Sí. Bueno, en The Watchmaker, por ejemplo, nosotros usamos el ratón del mouse para alejar el handler. Y después ustedes pueden hacerlo también si quieren. Esta posición. Bueno, y ahora nos falta soltarlo. Entonces, desde acá, lo que tenemos que hacer... bueno, primero vamos a crear una variable que se llame tomando objeto. O sea, objeto tomado. Porque no podemos tener dos objetos. Entonces, si lo agarramos, le ponemos true. Y si lo soltamos, le ponemos false. Y para soltarlo tenemos que pescar el physics handle y ponerle release component. Y esto lo ponemos en false.
Entonces acá solamente vamos a poder tomar objetos si es que no tenemos ninguno tomado. Con branch. ¿Cierto? Ah, no, si objeto tomado es falso, hay algo. Ahí deberíamos estar. Probemos. Y qué perfecto. Perfecto. Y si hace la legendaria de pararse en un objeto físico e intentar levantarlo e intentar parar. Ya, esa pregunta yo no me la hice cuando hice Watchmaker y después del lanzamiento alguien hizo esto. Y se saltó todo el nivel. Creo que era el nivel 4, que era. El nivel 4 es como subirlo. Y justamente se iba volando. De hecho, la niña era una niña ¿de dónde era? Era como rusa o no sé dónde, pero un país muy lejano. Y hizo un speedrunner. Yo creo que si lo hacemos más cerca, puede que podamos hacer eso. Es sorprendente cómo encuentran maneras de romper los juegos. Sí, pues el problema es que me tomó como 3 semanas corregir ese error, 2 semanas. Es que no era tan fácil porque teníamos... era por un problema que se hacía con el poder de ralentizar el tiempo. Claro, porque de esa forma... Ah, ya me acordé. Para hacer eso, la única forma de poder subirse y agarrarlo era ralentizando el tiempo. Por lo tanto, tuve que cambiar todas las formas de hacerlo para que funcionara. Vale. Es divertido jugar con la física. Ya, estamos con esto entonces. Con esto ya van a poder agarrar objetos y van a poder hacer un juego como Watchmaker. Profe, tengo una duda. Ujú. No. ¿Cómo puedo hacer para acelerar un timeline? Ejemplo, ahí estamos haciendo un trace, ¿cierto? Sí. Ya. Ese trace me da una distancia. Lo que no sé, por ejemplo, es cómo evaluar cuando un objeto está más cerca que otro para acelerar el timeline. Pero el timeline te refieres a este timeline. Sí, ese timeline, claro. Tengo un timeline que la curva es un plot de 0 a 1. Uh-huh. ¿Ya? Y lo ocupo para calcular una trayectoria. En vez de hacerlo por tick, lo ocupo con timeline. Uh-huh. Que me tiro un alfa y todo eso. Ya. El asunto es que, por ejemplo, si el timeline dura 3 segundos, Uh-huh. en lanzar un objeto a su distancia total se ve bien. Pero por ejemplo, si está muy cerca, no se ve bien porque se ve como ralentizado. ¿Cómo puedo acelerar eso? Es que el timeline no lo podéis modificar de esa forma. Tenéis que usar otra cosa. Sé que tengo el set time, pero no sé si tengo que dividirlo, explicarlo o qué será. Sé que el set time de abajo, ese. Sí, el set new time. Claro, yo no le pongo el new time ahí. Me permite cambiar la velocidad del timeline, pero no sé cómo hacerlo para que se vea así, más rápido mientras más lejos o cerca. Ya, tenéis que hacer un cálculo entre la distancia. Tenéis que ¿Ya? hacer ¿cómo se llama? Un cálculo de 3 simple. Es decir, sacar una proporción. Ah, ya. La distancia máxima del trace. Claro, la distancia máxima. Esto es 1, esto es 0. Claro, por ejemplo, si esto y saco la proporción de este punto. Claro, esto es X y esto Y.
Ya, y con eso, ¿dónde lo proceso en el time? ¿Lo divido por uno? Tú tienes que tener una variable que se llame time, que sería como, por ejemplo, imagínate que todo esto dure 10 segundos. Sí. Entonces tú dices que si 10 segundos es igual a, por ejemplo, esta distancia que es 1000, Ujú. tú preguntas entonces, X, ¿y qué es esta claro. distancia? Eh, ¿Cuántos ¿A cuántos segundos segundos sería? vale? Claro. Entonces, por ejemplo, esto es... este número tú lo tienes, y tú lo tienes. ¿Tú sabes qué distancia es? Oh, Entonces, por ejemplo, tú dices 50. Entonces ahí te quedaría, vamos a cuenta que esto es X, bueno, pongámosle Z mejor. Sería Z es igual a 10 por 50 dividido en 1000. 10.000. Y eso te da la cantidad de segundos. Y esos segundos tú se los pasas al Al timeline. timeline. Ya con set new time. Sí, sí. Ya, buena. Y te saqué la proporción. Ya, buena. Ya. Ya, vale, gracias, profe. Bueno, ya, y para terminar tenemos que ver los destructibles, que esto también es interesante. Es divertido lo de la física. Quizá me gustaría ser programador de física algún día. Bueno, de hecho en el primer juego que hice, que se llama Terciurano, eh, ahí me decían, ahí tienes un editor de texto y teníamos un compilador de Java que era JDME, que es una versión más simple para móviles. Y nada más, pues, no tenía interfaz gráfica, no tenía nada. Entonces teníamos que hacer todo de cero. Y tuve que hacer el salto para que tuviera gravedad, tuve que hacer las colisiones, el movimiento del enemigo, de forma simple obviamente. Eh, y ahí igualmente tuve harto haciendo la física. Y creé como un mini motor. Y ahí con eso hice 3 juegos más. No, 2 juegos más, 3 en total. Sí, sí. Tuve interesante esa experiencia. Ya. Destructibles. Ya, antiguamente venía el plugin activado. En este caso, ahora, como los juegos no lo ocupan mucho y se demoraba mucho tiempo en cargarlo, lo desactivaron. Pero para activarlo tenemos que ir a plugin. Creo que era aquí en Physics. Y este que se llama Apex Destruction. Esto viene. No viene. No viene habilitado, ustedes lo habilitan y le va a pedir reiniciar el proyecto. Pero se dijeron borrar. Este igual está bueno, el de ropa. Nunca lo ocupó, pero se ve bastante bueno. Chaos. Si lo quieren revisar. Ya, Apex Destruction. Y si hacen eso, cuando ustedes tengan un objeto, por ejemplo, tiene que ser cualquier match. Starter content, props. Destruyamos la silla. Creo que esto. Ah, un sillón. Si no lo había visto, que siempre la silla es como la típica de Unreal. Y ahora le vamos a hacer un sillón. Bueno, destruyamos el sillón. El sillón, si se fijan, es de tipo Static Mesh. Ya tiene que ser Static Mesh. Si presionamos botón derecho, aquí le aparece Create Destructible Mesh. Ya, si ustedes no tienen el plugin activado, el de Physics que acabamos de ver, si no lo tienen activado, eso no les va a aparecer. Entonces,
lo activan y colocan acá Create Destructible Match. Y por qué se ve así, no sé. Como que no quiere ser destruido. Acá es súper simple, ustedes colocan la cantidad de fragmentos que quieren que se destruya. En este caso está en 25, pongámosle 5, ¿no? Y presionan acá Fracture Match. Si fijan ahí se rompió en 5 pedazos que son aleatorios. Y si yo hago una prueba aquí, se ve cómo se destruye. 5 pedacitos. Si le ponemos 25, Fracture Match, se destruyen 25 pedazos. Si le ponemos 200, le voy a poner 10.000, pero mi computaría flotar. Recuerden que todo esto son procesos complicados, son cálculos complicados, por lo tanto no abusen mucho. No, está acá. ¿Ya? Entonces, acá nosotros ponemos habilitar el Impact Damage, quiere decir que tenga un daño. Esto por defecto creo que siempre era 1. Póngalo en 1, lo guardamos, se llama SM Coach DM y lo ponemos acá. Bueno, todos los objetos tienen un daño, o sea, yo puedo colisionarlo y obtienen un daño. Entonces si vamos y pescamos esta cajita, vamos a quedar cerca porque lo cambiamos acá. Y se va a caer. ¿Ven? Ahora es mejor cuando le tiréis cosas. Oh, no la chanté. No soy muy bueno para los bolos. ¿Cuántas partes le puse? ¿100? A 200 por eso. Así que le gustó 25. Bueno, entonces ustedes, por ejemplo, podrían colocar, hacer un tipo de blueprint. Physic. Ponerlo acá. Un tipo actor. Igual el sillón. Y ese sillón le ponemos un tipo mesh, static mesh. Y ese mesh. Ah, no sé si podríamos colocarle acá el destructor. No. SM no, mira, coach. Ah, sí lo puedo poner. Super. Y ahí ustedes podrían colocar, podrían esto es porque no tiene colisión.
Quería hacer que controlar un poco el que se destruye. Porque, por ejemplo, yo creo que se destruye solamente si lo toca algún objeto X. Static Mesh no puedo simular física. Simulate on Generate Hit Events. ¿Qué es eso? No. Block All Dynamic. No, esto debería ser... algo que viene por defecto acá no me deja... No me deja hacer la colisión para que... Porque esto debería hacer daño... ¿cómo se llama? Damage. Pero alguna variable del mesh no me deja hacer que le pegue. No sé por qué, quizás sea el policy. No debiera. Pero igual es raro porque... puede ser que acá también hay algo. Collision. Ya no sé, pero algo me está impidiendo que no le pueda pegar, no lo pueda... Ya, pero se entiende, ¿verdad? Lo importante es que sepan hacer este tipo de objetos. Puede que me haya hecho esto. SM... no, pues esto este es... estoy publicando parece. Claro, SMF. Es SM Coach. Ya. Esto es solamente un static mesh. Yo tengo que ponerle un destructible ahí, sí. Estoy realizando porque lo que estaba haciendo es colocar el mesh del sillón normal. No el destructible. Ahí sí. Versión normal, destructible. Estaba aburreciendo. Entonces acá... acá ustedes podrían colocar cosas como collision preset, como no collision o block all. En realidad no deberían simular física. Yo creo que con eso basta. No, igual se ve medio raro. Sí. Bueno, podrían poner a lo mejor un cubo antes, que no permite tocarlo para que no se destruya, porque estos se destruyen al ejercer una fuerza, ¿no? Pero si lo colocan en un blueprint, luego ustedes podrían hacer más cosas como eso, ¿no? O decirle que solamente se destruye si
le pegan con con algún con algún tipo de objeto. Recordemos que ustedes igual pueden poner tags también. Los objetos. Con tal tag que se destruye, sino que no haga nada. Bueno, ahí se los dejo a su imaginación para que puedan probar. Ya chicos, estamos en la hora. ¿Alguna consulta? Yo por lo menos no. Yo tampoco. Tampoco. Ya, súper. ¿Le gustó lo de la física? Entretenido, ¿no? Sí, está bastante interesante. O sea, mis juegos favoritos usan físicas como mecánicas. Mm. Bueno, si fijan, por ejemplo, no sé, Portal, ocupa harto lo del drag, bueno, la velocidad también de los personajes va aumentando. El mismo Half-Life 2 utiliza caleta las mecánicas con la arma de gravedad y todas esas cosas. Claro. Y si fijan, es simple igual, pues. Tiene varias cositas interesantes. Así que eso, chicos. Bueno, hablé con el José. Y en la próxima semana vamos a hacer un solo laboratorio, que va a ser Cociente 2, para terminar ya con el laboratorio. Entendemos que igual están con un montón de cosas y necesitan ya espacio para poder terminarlo. Así que último laboratorio el otro martes y el miércoles acabamos las clases con multijugador.